Bienvenidos a Descifrando el Virus, soy Ángel Villarino y este es ya nuestro 13º programa. Tenemos que admitir que los números de contagios están cayendo en picado en todo el mundo por primera vez. Y digo admitir porque justo ahora estábamos esperando para firmar un contrato con HBO. Ahora, en serio, la pandemia ha entrado en otra fase más optimista, pero no tiene por qué ser la definitiva. Vamos a hablar de ello durante la próxima hora. Antes de hacerlo, quiero saludar a Stanislao Nistal Villán, nuestro virólogo en jefe, profesor de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Stanis? Hola, muy bien. Aquí, si no es con HBO, a lo mejor Netflix. Claro, esa es la otra opción. También tenemos ya por aquí a Juan José López Moya, investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica del CSIC en Barcelona. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, dispuesto a hablar un poquito de estas cosas. Y saludamos a Antonio Villarreal, que tiene lavadora nueva y entonces es poco probable que nos tenga que abandonar en directo como hizo hace 15 días. ¿Qué tal, Antonio? Sí, esta vez me tendré que inventar otra cosa. Nada, bienvenido. Nuestra invitada de hoy es Núria Verdaguer, directora científica de la Unidad de Biología Estructural en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, del CSIC. ¿Qué tal, Núria? Es un placer tenerte por aquí. Bien, un placer estar con vosotros esta tarde. Ya están hechas las presentaciones, así que empezamos. Me gustaría empezar hablando de la curva pandémica global. Por primera vez, desde que empezó esta pesadilla, los casos están cayendo en casi todo el mundo. Si en lugar de las curvas epidémicas de los países uno a uno cogemos la curva de la pandemia global, lo que vemos se parece mucho a una única gran ola que por primera vez empieza a tomar una trayectoria claramente descendente. ¿Qué pensáis? ¿Quieres empezar tú, Antonio? Pues sí, como bien has dicho, en las últimas 2 semanas hemos visto cómo por fin a nivel global los casos han tocado techo y han empezado a caer, además mucho más rápido de lo que ascendieron. Creo que se han cortado se han cortado por la mitad prácticamente en cuestión de eso, de 14 o 15 días. Y claro, todo el mundo está mirando a Israel, todo el mundo está mirando ya a Reino Unido. Cada vez hay más países, Estados Unidos también, están progresando bastante rápido, pese a los problemas de logística, de distribución, de los que hablamos la semana pasada. Siempre aparecen, ¿no? Que si AstraZeneca aporta menos, que si tal, pero en general el ritmo de vacunación está yendo cada vez más rápido, ¿no? Y se están cumpliendo bastante bien las previsiones. Esta semana también vimos cómo países africanos como Ghana habían empezado también a vacunar, que no sé si os acordáis que se hablaba también de que este tipo de países hasta 2022 a lo mejor no iban a poder empezar y sin embargo en febrero de 2021 ya han empezado a vacunar a sus ciudadanos más vulnerables. Y todo eso pues son síntomas bastante esperanzadores que aún falta concretar, ¿no? Digamos que la fase en la que entramos ahora es que, como pasó el año pasado, hacia mediados de primavera empieza a venir un poco el buen tiempo en el hemisferio norte y ahí vamos a tener como 6 meses donde hay que vacunar a toda prisa para evitar la temida cuarta ola esa que se habla, ¿no? Que pueda venir o no y ese es un poco el objetivo ahora, ¿no? Ya las UCI parece que están empezando todavía poco a poco, porque hoy hemos tenido 300 y pico muertes todavía, pero ya las UCI comienzan a batirse poco a poco y ya digamos que el objetivo tiene que ser pues poner a todo el mundo en fila, ¿no? En pabellones, en hospitales, en clínicas y empezar a repartir de dosis. Juanjo, ¿crees que pesa la vacunación, la campaña de vacunación, la estacionalidad? ¿A qué atribuirías tú si es que se puede atribuir a un único factor, que imagino que no, pero bueno, por empezar Pues, un poco la... Has dado la respuesta. Yo creo que sería un poco apresurado, ¿no? Decir que la vacuna ya está funcionando. Es posible que sí. De hecho, los ejemplos que hay con algunos países donde se han vacunado más, como es el caso de Israel, pues parece que efectivamente vamos en la buena dirección. Pero a nivel global creo que estamos todavía muy lejos, ¿no? De decir que la vacunación tiene ya un efecto. Quizá la estacionalidad pues también puede estar teniendo algo, pero esto es global. O sea, estoy mirando ahora los casos. Llevamos desde que empezó la pandemia 2,5 millones de muertos contabilizados
y 112 millones de casos. Claro, es que esto es una pandemia de unas dimensiones a las que no estábamos acostumbrados y hay que tratarla como una cosa muy global. ¿Stanis? Sí, yo pienso igual que vosotros, con una salvedad. Esto le queda bastante. O sea, estamos en una situación similar a la que estábamos antes de las vacaciones o el puente de la Constitución y de la Inmaculada. O sea, que no nos tenemos que esta bajada, o sea, es un alivio, es una relajación en el sentido de que no tenemos esa presión de ver tantos muertos todos los días, pero no tenemos que bajar la guardia, y es un poco el miedo de cara, pues eso, a las vacaciones que se acercan, y de que, bueno, pues se permita nuevamente pues un tránsito libre y que no haya, que la gente de alguna manera pierda la conciencia de la consciencia de lo que está ocurriendo y volvamos otra vez a las andadas. No sé cómo lo ves tú, Nuria. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es una alegría, evidentemente que es una alegría ver que los números bajen, pero aparte de la vacunación, que seguro que algo he empezado a hacer, pero tenemos de tener en cuenta que hemos estado con medidas de movilidad muy restringida, todos continuamos con mascarilla, no perdamos, o sea, no pensemos que ya hemos acabado, hemos de continuar así y lo conseguiremos, los números apuntan bien, pero yo estoy con todos vosotros que aún falta. ¿Creéis que vamos a... ¿Cómo pronosticáis? Es difícil, pero ¿cómo creéis que van a ser los próximos meses? ¿Habrá cuarta ola? Ya sé, es una pregunta que está ahí, que se está haciendo todo el mundo. ¿Habrá cuarta ola o ni siquiera podremos hablar de cuarta ola porque la tercera no va a terminar nunca de bajar? ¿O cómo creéis que va a ser? Nuria, Bueno, si quieres. Bueno, no sé. Dale, Nuria. Ahora, a ver, la ventaja, yo creo que ahora vamos cara al verano. Entonces, yo espero que no haya cuarta ola, pero ya no sé si lo espero o si lo crees. cara al Pues verano, más vacunaciones y manteniendo siempre, estando siempre alerta y con las medidas que continuamos tomando con mascarillas, etcétera, etcétera. Quizá podríamos evitar esta cuarta ola, cara al verano sobre todo. ¿Stanis? Sí, yo lo que sí que me da la impresión de que va a volver es pues una situación en la que volverá a crecer levemente o intermedios, ¿no? De subidas, bajadas y tal, pero vamos, si lo consideramos oleada en el sentido de un aumento muy grande de muertos, que es a mí lo que más me preocupa, y de ingresos hospitalarios, yo creo que no vamos a ver algo tan intenso si mantenemos las restricciones o el cuidado que estamos manteniendo en estos momentos. Pero tristemente me temo que volveremos un poco a las andadas en la medida en que empiece a haber más movilidad. A ver si en cuanto llegue la movilidad y nuevamente pensando en las vacaciones de Semana Santa, pues tenemos ya pues, a un porcentaje muy alto de personas de 80 años, más los de las residencias que ya están vacunados, más los sanitarios, más muchas personas de riesgo, y bueno, pues al menos se reduce el impacto en vidas humanas. Juanjo, Antonio. Hombre, con esta pandemia es difícil hacer predicciones, ¿no? Siempre, por un lado, pecas de optimista y por otro, el virus siempre te acaba llevando la contraria, ¿no? Porque también el año pasado, es que ahora estamos haciendo como muchos recuerdos de cómo estábamos el año pasado, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando se decretó el estado de alarma, al principio todos pensábamos que cuando esto empezara a llegar al calor, ¿no? Hasta lo que decía Trump, ¿no? Cuando llegue el calor en abril, esto ya nos olvidamos, esto ya tal. Y al final todos pensábamos un poco, bueno, pues este súper confinamiento de 2 meses, raro será, ¿no? Y pensábamos que cuando llegó el verano estábamos en incidencias de menos de 10 casos, nuevos casos por cada 100.000 habitantes, y sin embargo regresó, ¿no? Claro, ahora estamos en ese mismo escenario, pero contamos con la vacuna, con lo cual yo creo que el verano lo pasaremos tranquilo, quiero pensar, y el resto, lo que pase el otoño del año que viene, el otoño de este año, pues dependerá de cuánta gente hayamos podido vacunar. Si por lo menos no podemos quitar los casos graves y los que sabemos que acaban en la UCI y en los hospitales, aunque siga habiendo cierta incidencia entre gente más joven o lo que sea,
pues bueno, yo firmaría ese escenario, la verdad. Pero bueno, a ver, y si nos lo Fijaros podemos quitar todo, mejor. una cuestión que sí que es importante, lo que comentaba Antonio, que es verdad que ahora estamos como recordando el año pasado, ¿no? Y si lo ponemos en perspectiva, es que eso pasó hace nada, hace un año, y de hecho no sabíamos en ese momento. Recordad todas las polémicas que hubo sobre si teníamos que usar mascarillas, si las teníamos que usar por la calle. Ese tipo de dudas que se nos planteaba, ¿esto es aerosoles? ¿Esto siempre es? ¿Tenemos que andarnos siempre pues, desinfectando superficies? ¿Esto es lo más importante? Esas dudas se han ido disipando. Y un poco el mensaje que sí que se puede dar es que cuando se emplean recursos suficientes, sobre todo económicos, pero no solo económicos, pero especialmente económicos, en investigación, en desarrollo, pues tenemos una vacuna en un tiempo increíble. O sea, ninguna otra enfermedad con la que se haya enfrentado el ser humano ha tenido disponibilidad, bueno, no una vacuna, de hecho ahora mismo pues tenemos 4 o 5 operativas con muy buenos niveles y 2 de ellas con una tecnología absolutamente innovadora, ¿no? Que era la primera vez que se empleaba el RNA como base para una vacuna. Bueno, pues esto digamos que son buenas noticias. Lo que pasa es que, claro, estamos dentro de lo que estamos. La situación no está ni mucho menos terminada y creo que hay que ser consciente de que esto va a durar, tenemos que esperar. Pero bueno, el optimismo de que al menos si nos ponemos a ello y se dedican los recursos, se sale bueno, con buenas noticias de vez en cuando. No, hay otro aspecto que es también el aumento de confianza en las vacunas. O sea, uno de los, si recordáis, lo comentamos aquí, el riesgo que había que había un porcentaje de la población muy contrario a la vacunación, en parte porque no se sabía muy bien cómo iba a funcionar y si se había probado lo suficiente, si iba a ser segura. Y había un incremento también muy grande de personas que se vacunan, que se van a vacunar, que están de acuerdo, vamos, que ven que de los millones de personas que se han vacunado, que en principio no hay problemas mayores y que, bueno, pues que eso es también una buena noticia y esperanzadora en el sentido de que pues vamos a llegar a porcentajes bastante altos de inmunidad en la población. Decía Antonio, yo creo que todos estamos estos días mirando atrás, ¿no? Mirando a un año atrás y recordando un poco cómo fueron aquellos días. No sé, por partir un poco de la nota personal para hablar de cómo fueron aquellos días, si os apetece recordar qué hicisteis el último fin de semana de libertad, el último, cuando creo que fue ese fin de semana del 8 de marzo, que fue el último en el que nos comportamos como una sociedad normal, digamos, sin restricciones. Yo lo pasé, por empezar, yo lo pasé en casa y salí a comer por el pueblo, pero el resto del tiempo lo pasé en casa porque estaba malo. No, creo que no estaba con un coronavirus porque luego los anticuerpos no aparecían por ningún sitio, pero me pasé el fin de semana. Tanto que ya no los me bajaron. Puede ser, sí, porque fue en verano ya cuando me hice la prueba, pero estuve malo en casa. No sé el resto, ¿qué hicisteis? Yo había salido de una gripe o algo que no sabía muy bien lo que era. Tampoco he tenido luego anticuerpos, o sea que no sé si... Pero estaba en ese fin de semana estaba relativamente ya recuperado y sí que hice alguna cosa que no recuerdo muy concreta, pero sí que tenía muy consciente que la gente del laboratorio ya estaba como preguntando constantemente qué íbamos a hacer, si el lunes teníamos que estar todos, si el martes íbamos a ir a algún sitio, si podíamos reunirnos, y ya estábamos montando el grupo de WhatsApp que nos ha funcionado hasta hoy, en el que estamos constantemente coordinándonos de esa manera. O sea que ese fin de semana sí que lo recuerdo, que empezábamos a preocuparnos. De las cosas que se decían aquellos días, yo recuerdo una que repetía mucho, porque yo lo utilizaba con la gente cuando me veía. Yo seguí viniendo a trabajar esos días, algo que probablemente ya no volvamos a hacer nunca más, lo de venir a trabajar cuando estás tosiendo y tal, y a todo el mundo le decía, no os preocupéis que tengo mocos, y en todos los sitios, y entonces leía los síntomas y mocos nunca había. Entonces yo les decía, no, eso no puede ser el coronavirus, no me miréis mal porque tengo mocos. Y como esas cosas decíamos un montón, ¿no? No sé, Antonio, si quieres, ¿tú qué hiciste ese fin de semana? Buah, esa semana justo vinieron a visitarme mis suegros y entonces, claro, estuvimos recorriendo todo Madrid, todo el día en el metro. Quiero decir que te paras a pensarlo ahora y piensas, guau, todo el día comiendo fuera,
nos metimos hasta en el teleférico, todos ahí encerrados, con más gente. La cabina todos cerrados, ¿no? Sí, claro, que piensas y dices tú, pues vamos, es que si te dan a elegir actividades de riesgo todas, pero bueno, aún así me he librado del virus en este año y pico. Pero me acuerdo además, para más Inri, que pasamos al lado del 8M, de la manifestación, porque estábamos paseando por ahí por la calle Princesa y veíamos toda Gran Vía súper llena de gente y mi suegro decía, mira esta gente con el virus. Y yo pensaba, como si hubiera mucha diferencia, porque, ¿sabes? La acera de la calle Princesa está igual de petada que la Gran Vía, ¿no? Que aunque no estés en una manifestación, nada de eso te libra. Claro, tampoco sabíamos entonces que estar al aire libre no era lo mismo, ¿no? Y que probablemente habría más riesgo en ir a la manifestación o en meterse luego en un bar después de la manifestación que en la manifestación en sí misma, ¿no? Pero claro, en aquel momento las concentraciones era la cosa que más nos aterrorizaba del mundo, ¿no? ¿Stanis? Pues yo iba a ir a casa a León y vamos, me rugía ya lo que estaba pasando y lo cancelamos. Y además me habían pedido preparar una charla sobre el coronavirus en la universidad para el campus. Y es lo que estuve haciendo el fin de semana. Nos quedamos en casa y estuve preparando la presentación, recuerdo. Y vamos, en casa tranquilo, no salimos. Todo el día metido. Nuria, quedas tú. Pues mira, aquella semana, precisamente el viernes cerraron, el sábado cerraron los restaurantes, el viernes era mi cumpleaños, salimos a cenar a celebrar el cumpleaños y estábamos hablando en la cena. Bueno, no sé cuándo podremos hacer otra cena familiar y tal. Acompañé a mi madre a casa en la montaña y allí me quedé 2 meses trabajando ya por internet. Llamando al laboratorio, bueno chicos, quedaos todos en casa, vamos a hacer reuniones, empezamos a descubrir el Zoom y bueno, fue espectacular, pero de un día para otro, pim pam, cambio de vida. Y hasta aquí. Otra cosa que hemos visto estos días es que da la sensación de que están llegando más vacunas y además creo que ya hay 4 plantas de fabricación en España. Se están fabricando, o sea, más vacunas no me refiero solo al número, sino también al tipo de vacunas. Tenemos cada vez más y se están fabricando cada vez más y esto parece que está escalando casi exponencialmente. O sea, que sí que cabe la posibilidad de que la campaña de vacunación se acelere mucho. No sé cómo lo veis. No sé si quieres empezar, Antonio. Sí, yo creo que todos los indicadores apuntan hacia ahí, ¿no? Y especialmente marcan el mes de abril, o sea, dentro ya de un mes y poco, como que va a ser clave, ¿no? Que ahí se va a decidir porque además es cuando hay que vacunar a este porcentaje de gente intermedia, de alrededor de 50, trabajadores públicos, profesores, ya están empezando también. Y yo creo que si salimos del mes de abril con este ritmo, habiendo aprobado la vacuna de Janssen, ¿no? La monodosis, que está también todo el mundo esperándola como agua de mayo, pues ahí realmente sí que podremos decir, ¿no? Porque si nos presentamos en verano, justo teniendo que vacunar a esa tercera fase, ¿no? Que serían pues la gente sin comorbilidades, los menores de 50, o sea que evidentemente hay que vacunar a todo el que se pueda, ¿no? Para llegar a esa inmunidad. Pero si lo hacemos bien en marzo y en abril, yo creo que ya el resto es casi cuesta abajo, tocando madera. Y con los datos que tenemos ahora sobre inmunidad, que esta semana salió un paper que también, conforme van saliendo nuevos estudios, se va ampliando, ¿no? Porque, claro, llevamos un año de pandemia, entonces los estudios que salían hace un par de meses decían, hay una inmunidad de por lo menos 6 meses. Y esta semana vi que por lo menos hay de 8, ¿no? Y eso además, las famosas células T, que ya hemos hablado, ¿no? Que con el SARS-1 hay gente que siguió produciéndolas hasta 17 años más tarde. Con lo cual, en fin, por no enrollarnos, pero yo creo que de momento la cosa pinta bien, que al principio pues hubo los típicos, problemas, ¿no? Para poner la maquinaria en marcha, pero que ya la maquinaria en muchos sitios parece que se ha calentado un poco y que ya están produciendo con cierta regularidad y tienen más flexibilidad también, ¿no? AstraZeneca dijo que iba al principio a recortar las dosis, pero luego ha logrado la forma de producirlas fuera de Europa para traérnoslas también y mantener más o menos su compromiso. O sea que so far so good, ¿no? Como se suele decir. ¿Pensáis que el tipo de vacunas, o sea, existe una cierta competencia, ¿no? Entre ellas? Parece como que si te ponen Pfizer es el top lo mejor de lo mejor, ¿no?
Y sin embargo, AstraZeneca tiene ahí, es que claro, solo llega a un 70%. Pero la realidad es que son muy buenas todas y en fin, y que Sí. no deberíamos estar... y una vez que estén aprobadas, pues según vayan entrando, vamos, hasta... De hecho, uno de los primeros papers que vimos con Stanis fue los datos que publicaron de la vacuna rusa, que eran realmente espectaculares. O sea, Sí, es que además con lo de AstraZeneca quizás se ha confundido un poco en la opinión pública la idea de que como no hay ensayos clínicos para los mayores, da la sensación de que no funciona para los mayores, pero en realidad, hasta donde he entendido, no lo sabemos si funciona. Exacto, es que no se Lo sabe. normal es que funcione, de hecho, ¿no? Sí. ¿Hay algún estudio reciente de seroprevalencia para ver también ese otro factor que hemos dejado de hablar de él desde hace algún tiempo? Y hace mucho que no veo nada. Creo que los últimos datos de seroprevalencia hablaban de un 20% en Madrid, 10%, 12% creo en el resto de España, y no he vuelto a ver nada. No sé si ha habido algún estudio local o algún estudio en algún país europeo que os suene, pero esos datos han desaparecido. Yo no recuerdo haber leído nada más desde hace ya bastantes meses. El primer estudio profundo fue precisamente en España, pero claro, en aquel momento se sabía muy poco porque llevaba muy poco tiempo, y ahora sí que se sabe que hay una bajada importante de anticuerpos, y que de hecho algunos que los tuvieron ahora se han negativizado, ¿no? Con lo cual no sé si quizás eso se está teniendo en cuenta, ¿no? En los siguientes. Claro, lógicamente. En ese sentido hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. No sé si habéis visto algún dato preliminar en el que prueban la vacuna en personas que ya tenían anticuerpos. Y en este sentido, pues he comentado el tema de, también surgió por ahí alguna idea de no vacunar a las personas que ya habían pasado la infección. Pero en el sentido de que una cosa que me ha parecido muy, muy interesante es aquellas personas a las que las han diagnosticado y que tienen todavía anticuerpos, cuando les ponían la segunda dosis, cuando les ponían una dosis de la vacuna, creo que eran las de RNA, conseguían niveles de anticuerpos similares y niveles de anticuerpos neutralizantes similares a los que tenían con las dos dosis. Entonces, es un tema también de protocolo, que a ver un poco cómo se estandariza, porque no es que yo crea que haya pasado el coronavirus, sino que yo sé que tengo anticuerpos contra el coronavirus para decidir si pongo una o pongo dos dosis, ¿no? Y bueno, pues está algo que entrará en el debate, y a lo mejor si hay vacunas no llega ni a entrar, no lo sé. Y otro aspecto también muy importante es, pues ya lo hemos comentado mucho, el tema de las variantes, pero hasta qué punto, cuándo habrá que decidir modificar la formulación de una vacuna para que sea más efectiva, incluidas las variantes que estén circulando, o una mezcla de compuestos vacunales, de RNAs, para conseguir una protección más completa. Es algo también que en los próximos meses imagino que se tenga que decidir. Nuria, no sé si te preocupa, por ejemplo, la variante esta californiana, que es la última de todas las que han aparecido, si nos debería preocupar más que las demás, lo mismo, nada, poco. Van apareciendo variantes y van a aparecer más, seguro, y tenemos que tenerlas todas en cuenta a la hora de decidir si hay que rediseñar vacuna. Y hay que no la de California especialmente, o la de Sudáfrica, que hasta ahora hablábamos de ella, la que está de moda, la que sale, sino tenemos que tenerlas todas en cuenta a la hora de ver que van a aparecer, porque es un virus RNA, porque es un virus variable, van a aparecer nuevas variantes seguro, y hemos de seguirlas y con criterio saber cuándo y cómo hemos de modificar estas vacunas. Y fijarse cómo cambian las estructuras, ¿no? Que es la parte vuestra. Sí. También. Sí, no, el hecho a ver que... si se unen mejor al receptor o si se unen peor, ¿no? Normalmente todos estos se unen mejor al receptor. Vamos a pasar a la segunda parte del programa, en la que entrevistamos entre todos a nuestro invitado, en este caso a ti, Nuria. Y quiero empezar con una pregunta que solemos hacer a todos los que pasan por Descifrando el Virus, que es cómo surgió tu interés en la ciencia. O sea, ¿qué te impulsó a dedicarte, en tu caso, a la biología molecular? Bueno, dedicarme a la biología sí, ya fue mi pasión de siempre, ¿no? Que estudiarás biología o medicina. Al final me decidí por la biología. Y durante la carrera
me empezaron a interesar, me encontraba súper apasionantes los virus. Empecé la tesis en biología molecular, pero en un grupo de DNA, que trabajaba con Juan Subirana, y empecé a estudiar estructuras de DNA, o sea, cómo entendemos cómo funciona el DNA, entendiendo su estructura, ¿no? Y cómo interacciona con las proteínas, entendiendo cómo son y cómo se ven y cómo interaccionan unos con otros. Acabada la tesis, o ya cuando estaba haciendo la tesis, estaba regresando de Estados Unidos Ignacio Fita, y empezó a montar su grupo de cristalografía de proteínas. Y con Josep Tormo, un amigo mío que ahora ya no está entre nosotros, y resolvieron la primera estructura de una proteína en España, lo cual fue un éxito para toda la comunidad de biología estructural brutal. Esta estructura era precisamente un fragmento FAB de un anticuerpo en complejo con su epítopo, que era del virus del resfriado común. Cuando vi esa estructura y las interacciones, pensé, qué brutal, quiero dedicarme a eso, y convencí a Ignacio para que me contratara de postdoc y empezar a trabajar. Trabajé con otro anticuerpo de virus de fiebre aftosa, que además era en colaboración con Esteban Domingo, que trabajaban en variabilidad de virus, era el determinante antigénico principal del virus, el lugar de unión al receptor, una estructura súper chula que me dio la posibilidad de irme con David Stewart, que trabajaba con el virus de la fiebre aftosa, con el virus entero y en un P3, ¡qué ilusión! Entonces, qué bien, ¿no? Entrar ahí vestido de buzo y esas cosas. Brutal. Bueno, de buzo no tanto, pero bueno, todo el cambio de ropa, entrada, salida, sí, curioso. Entonces lo estudiamos por microscopía electrónica, cuando la microscopía electrónica no daba las resoluciones que da ahora. Era básicamente el virus se veía como pelotitas, ¿no? Como balones, y los anticuerpos se veían como las espinitas alrededor, dando la vuelta a todos los ejes del virus. Pero con las estructuras cristalográficas que ya teníamos, podíamos ver un modelo de interacción precioso. Bueno, a partir de allí ya me dediqué a estudiar cristalografía de virus, de los que se dejaban cristalizar, o microscopía cuando no se dejaban, y así monté mi grupo de investigación. Y ahora básicamente también trabajo en estructuras de proteínas virales, pero esencialmente polimerasas virales, RNA polimerasas. Y nada, así estamos. Quería preguntar en relación a esto, la dependencia que se tiene de la tecnología, en este caso física, porque claro, estamos hablando ya del nivel atómico. Entonces tienes que bombardearlos o sea, iluminar eso con luz de sincrotrón, no se puede hacer con una bombilla, y necesita pues, un microscopio electrónico de unas capacidades que sea capaz de girar. Eso, ¿cómo está resuelto? O sea, hasta ahora se llevaban las cosas a Grenoble, ahora se pueden analizar ya aquí en el sincrotrón que tenemos más cerca. Sí, ahora en cuanto a la cristalografía, evidentemente el uso de la radiación de sincrotrón hubo un antes y un después. Podíamos resolver proteínas más grandes a mayor resolución, ver detalles con cristales muy pequeñitos, brutal. Evidentemente en mi vida, cuando realmente podía irme yo a hacer los experimentos, era en el sincrotrón de Grenoble. Ahora ya llevamos casi 10 años que podemos trabajar en ALBA, lo que está aquí a 20 kilómetros de Barcelona, lo que nos ha facilitado mucho las cosas. Otra cosa que nos ha facilitado las cosas en los últimos 5 años y ha sido brutal, ha sido una revolución en biología estructural, ha sido la evolución que ha habido en los detectores de microscopía electrónica. La alta resolución, ¿no? Para conseguir alta resolución. O sea, ha sido una revolución total. Hemos pasado de lo que os contaba antes, de que los virus se veían como pelotitas y con una especie de blobs que eran los anticuerpos o las otras proteínas que interaccionaban, a pasar a la resolución atómica, a poder ver 2 angstroms, o sea, en distancias de puente de hidrógeno, puedes identificar todo tipo de interacciones con un nivel de confianza, vamos, del de la cristalografía. Y la revolución más grande ha sido en detectores, o sea, poder detectar en detectores directos de electrones.
y la manera de cómo recogen. Antes se recogía fotografía fija, con lo que había siempre había como un movimiento debido al bombardeo de los electrones en la muestra, y ahora la manera de solucionar esto ha sido recoger en forma de vídeos. Recoges mucho más rápido en forma de vídeos y ese movimiento de la muestra se aprovecha para luego integrarlo y reconstruir la imagen tridimensional. Todo junto ha sido, ya te digo, podemos ver ahora el virus a resolución, a 2 Angstroms de resolución, vamos, es brutal, brutal. Una pregunta que seguro que es muy tonta, pero ahí, o sea, se ve a simple vista la diferencia entre el virus del coronavirus y el de otro virus distinto con los aparatos tecnológicos de los que estamos hablando. O sea, se puede reconocer, puede decir, este es un coronavirus, o sea, no, un SARS-CoV-2, no un coronavirus, perdón. Vale. Y este es otro ya tipo de coronavirus. Estás pidiendo mucho ya, ¿eh? Con microscopía electrónica, sí. O sea, el coronavirus tiene una forma típica de, bueno, lo que ya todos conocéis con las espículas que le dan vamos, que habrá ya todo microscopista electrónico cuando ve la reconstrucción. Es perfectamente capaz de distinguir ese de otro. Los virus icosaédricos como los que he estado trabajando, picornavirus, son bolitas mucho más pequeñas. O sea, se diferencian al menos por tamaño, tamaño, forma, el tipo de virus. Y las variantes ya quizá no, ¿no? O sea, si me quiero hacer un póster del coronavirus, no tengo que pedir qué variante quiero, ¿no? Para hacer la variante tienes que resolver la estructura. Hombre, había una película de Dustin Hoffman que veía una serina que ha cambiado. Como era aquella película Contagio, ¿no? Que estaba Dustin Hoffman y le enseñaban una fotografía de microscopio y decía, está mutando. Eso no podemos hacerlo. ¿Más preguntas? Sí, Nuria. Perdón. Bueno, es una pregunta chorra también. Pero como antes nos has comentado que al principio de la pandemia escogiste refugiarte allí con tu madre, quería preguntaros, porque yo sé que hubo varios laboratorios que, claro, que al principio estaban cerrados y en la mente de los ciudadanos pues estabais los científicos, ¿no? Vosotros estuvisteis investigando, por ejemplo, varios cócteles antivirales, ¿no? ¿Cómo hace uno para investigar, para luchar contra el virus sin poder muchas veces acceder al laboratorio, ¿no? O trabajando, porque nosotros en la redacción tuvimos que aprender a trabajar fuera de la redacción, ¿no? ¿Cómo hicisteis vosotros para trabajar sin esa colaboración que tenéis habitualmente en el laboratorio? Pues de forma parecida, o sea, efectivamente me tuve que refugiar porque mi madre además me necesitaba, se había roto el fémur, en fin, entonces, como no podía viajar, digamos, no podía moverme para arriba y para abajo y además teníamos órdenes del CSIC de teletrabajo, a no ser que tengas animales vivos o cosas esenciales. Entonces, teníamos orden de quedarnos todos teletrabajando en casa. Evidentemente, pero yo creo que no he trabajado nunca tanto como cuando estuve confinada. Inmediatamente el CSIC puso en marcha toda una serie de calls para presentar proyectos, si teníamos ideas de hacer cosas. Entonces, Zooms con Esteban Domingo, que ha sido un colaborador mío de toda la vida, Zooms con todos los colaboradores para organicemos algo, sabemos trabajar con mutágenos letales, sabemos trabajar con polimerasas, sabemos trabajar... Y entonces, bueno, básicamente diseñamos los experimentos y el proyecto, lo escribimos, nos lo financiaron y de momento no podíamos entrar en el laboratorio, pero a partir de abril nos dejaron, los proyectos COVID nos dejaron entrar en los laboratorios y empezar a trabajar. Entonces puse en marcha también a los postdocs y nos vinimos a Barcelona ya con excusa, digamos,
con certificado y empezamos a poner en marcha el proyecto. Y peor, ¿no? Pero la verdad es que también incluso conseguir reactivos también nos ayudaron. O sea, pensamos, guay, ahora no conseguiremos los reactivos y ahora no llegará nunca el RBD y no podremos... Pero sí, las casas comerciales también se pusieron las pilas y también nos ayudaron en este sentido. Todos los proyectos COVID como tenían prioridad. Y bueno, en el sincrotrón había prioridad para proyectos COVID. O sea, realmente con todas las dificultades se ha podido trabajar. ¿Más preguntas? A mí me gustaría preguntar, bueno, pues ha sido otro de los avances de esta pandemia, ha sido la espectacularidad de cómo las estructuras que han salido de la proteína S, de la polimerasa, de otra serie de proteínas. Y era un poco preguntar cuál sería el reto, dónde está el límite, por ejemplo, ahora mismo en el coronavirus desde el punto de vista estructural. Wow. A ver, tienes razón, ha sido una pasada. Yo lo miraba esta mañana para ver si continuaba la cosa igual y es más o menos. Desde que empezó la pandemia hay 900 estructuras, 900 y pico estructuras relacionadas con SARS-CoV-2, ya sea la spike, ya sea la proteasa, ya sea la polimerasa, polimerasas con inhibidores, proteasas con inhibidores, complejos. Ahora yo creo que, o sea, por un lado, podemos ayudar a nivel estructural con complejos, resolviendo las estructuras de complejos con inhibidores, ya sea de las principales dianas, ya sea de la unión al receptor, ya sea de la polimerasa o ya sea de las proteasas. Creo que podemos contribuir porque se ve cómo interaccionan y cómo podemos mejorar para que interaccionen mejor y paren la actividad de aquella proteína. Yo creo que luego el otro salto está en poder ver el virus entero dentro de la célula. Y estos son palabras mayores, lo hacen muy pocos laboratorios, pero se están haciendo trabajos preciosos de ver el virus con cortes celulares, pero dentro de las factorías virales en el citoplasma de la célula, en las membranas estas que se generan de retículo endoplasmático. Y se ve perfectamente el virus con sus espículas que no son para nada simétricas, cómo se une a un sitio, cómo se da la fusión. Podemos ver una película de la vida del virus a base de reconstruir estas imágenes. Es espectacular. Es una tecnología que solo ahora mismo está al abasto de 2 o 3 laboratorios, pero es brutal lo que se puede hacer. Tenemos tiempo para 2 preguntitas más. Yo quería preguntar otra pregunta relacionada con, o sea, también, además de lo que es la estructura, está todo el tema del modelado y el tema de la búsqueda virtual de fármacos, ¿no? De las bibliotecas que hace unos años a lo mejor no había tantas disponibles y no sé hasta qué punto están convergiendo y había como pues el grupo de los informáticos que siempre estaban haciendo modelos y estaban haciendo docking sobre estructuras de otras personas y luego estaban los cristalógrafos, que eran los que estaban ahí todo el rato purificando proteína, poniéndola a cristalizar, de vez en cuando se iban al sincrotrón. Pero hoy en día como que está más convergiendo, ¿no? Como que hay más relación entre lo que es la búsqueda o sea, integrar lo que es una estructura y lo que es la búsqueda al mismo tiempo de los posibles fármacos, de las bibliotecas de fármacos que puedan haber, en ver cómo se unen a esas estructuras y cómo podrían afectar a la inhibición de ciertos procesos moleculares, ¿no? Y no sé en este sentido también cómo lo ves tú o cómo lo estáis viviendo. Sí, realmente yo creo que ahora hay una interacción muy fuerte entre lo que es el diseño por ordenador
y digamos el diseño de posibles lugares de unión de fármacos en cavidades concretas a partir de las estructuras cristalográficas. Y por un lado, las estructuras, ya sea de rayos X o de microscopía, dan información de exactamente cuáles son las regiones a tocar, si es un centro activo o si es una interacción proteína-proteína. Por ejemplo, en la polimerasa, aparte de tener el centro activo, que está claro que es un sitio donde es diana de inhibidores, existen todas las interacciones entre NS7 y NS12, NS8 y NS7, etcétera, etcétera, que también son posibles dianas. Todo esto, una vez se ha determinado a partir de técnicas de biología estructural, aquí entra el cálculo por ordenador de ver qué posibles compuestos se pueden diseñar para que interfieran en estas interacciones. Pero tampoco quita que los mejores compuestos que en teoría podrían entrar y a partir de estas librerías veamos si realmente en solución, en un contexto de las proteínas implicadas, purificadas y estudiarlo por técnicas de biología estructural. A ver si este diseño es tal o no es tal. Cada vez converge más, es cierto. Las predicciones se parecen mucho a las estructuras, pero a veces necesitas la precisión de dónde está y con qué átomos actúa para decidir si le añades un fragmento más o no. No sé si... Yo recuerdo al último de la tesis que, no sé si recordáis, salió un programa que se llamaba Foldit y había como un concurso de a ver quién era capaz de jugar entre comillas con el programa para sacar una estructura a partir de lo que era la secuencia de aminoácidos, tratar de determinar una estructura lo más parecida a lo que luego iba a ser la estructura cristalográfica, ¿no? Tenía una serie de amigos que estábamos picados, a ver si, no sé si eso sigue, pero lo que sí que hace poco vi que había una noticia con el tema de la inteligencia artificial. Habían hecho un acoplamiento entre pues eso, modelos y la inteligencia artificial para tratar de resolver estructuras y se está acercando ya a límites impresionantes, ¿no? Lo están haciendo muy bien, sí, es cierto. Se está llegando a una predicción con un nivel de fiabilidad muy alto. ¿No habría un riesgo de que caigamos en el technology driven, no sé cómo traducirlo, o sea, en que realmente vaya por delante de lo que nosotros seamos capaces de imaginar, lo que las máquinas son capaces de procesar, ¿no? O sea, le estamos alimentando con datos cada vez más... Yo lo llevo a mi campo, ¿no? Que en el caso de la genómica, el disponer de tanta información, cuando antes al principio de nuestras tesis hacíamos un blast y te salían 2 hits y te ponías muy contento, eso ya se acabó. O sea, ahora hay tanta información de secuencias que te pierdes en un mar de información. Entonces, saber cómo encontrar en ese nuevo mar lo que es realmente valioso vuelve a ser una técnica nueva, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis vosotros? Pues con el tema de las estructuras, a mí me gusta mucho siempre cuando hay un problema coger a los estudiantes y a ver, lo primero, ¿hay estructura, no hay estructura? ¿Hay modelo, no hay modelo? ¿Qué estructura parecida? Y hombre, si bien es verdad que un modelo nunca puede suplantar una estructura, hay veces que por lo menos a la hora de encontrar los dominios que puedan ser funcionales o que puedan tener una relevancia funcional, pues ha ayudado muchísimo, ¿no? Y el hecho de poder elegir, que antes no tenías con quién elegir muchas veces, ahora puedes elegir pues, unos candidatos, pero se comete a veces el problema, que lo que estás diciendo, Juanjo, o que estaba comentando antes Nuria, es, bueno, pues sí, esto no deja de ser un modelo, tú pruébamelo, o sea, al final... Y hay también muchos ejemplos de que el modelo al final cuando se lleva a cristalizar o se lleva a cryo-IM no era así. Era muy distinto y el mecanismo no lo habías explicado, lo explicas cuando lo ves en el cristal. Tenemos ahora sí ya la última pregunta, creo que Antonio se ha quedado antes con la palabra en la boca. Sí, Nuria, ¿qué te ha parecido a ti todo este debate sobre variantes? Porque a veces da la impresión de que está discutiendo, ¿no?, en la esfera pública algo tan concreto
y que tampoco sabemos la repercusión que ha tenido, ¿no? Porque hasta países como Sudáfrica o Reino Unido han logrado bajar su incidencia, ¿no? Tampoco era tan diferente, pero no sé, se empezaba a hablar que si este virus ya es más tal o ha adquirido esta cualidad o la vacuna no sé qué. ¿Crees que se han excedido o nos hemos excedido en plan entre los medios, el público, la clase política? ¿O cómo lo has visto tú? Bueno, a ver, los variantes, yo he trabajado codo con codo con un Claro, experto en variabilidad, que es Esteban Domingo, que además estuvo con vosotros hace sí, un tiempo. Las variantes existen, o sea, el virus varía continuamente claro. y no hemos de ver el virus como una secuencia, sino como un conjunto de secuencias. Este hecho está claro porque ya se ha visto en otros virus que puede tener efecto tanto en la eficacia de las vacunas como en tratamientos antivirales, como en lo que todo el mundo teme, las salidas de resistentes a tal. Esto es una cosa que puede pasar y los expertos en el tema deben seguirla, ¿no? Sobre todo cuando estás pensando en un antiviral o cuando estás pensando en una vacuna. Pero cierto que lo que no tiene quizá mucho sentido es alarmar. O sea, salen variantes. El virus está mutando constantemente. Tenemos unas vacunas fantásticas. Quizás saldrán variantes y quizás saldrán resistentes, pero ya llegaremos a eso. O sea, estamos viendo, lo que pasa es que de no haber nada de información al público sobre temas de virología, no sé, de virus RNA, Claro. pues ahora todo parece, ¡guau! La variante de, no sé, tengo esta sensación, ¿no? Que ha sido como una explosión de información que quizá la gente no tiene las herramientas para saber lo que significa realmente esta información, ¿no? Les hemos dado muchísima información y quizá Claro. está bien, ¿no? Pero que también hay que darla, pero luego explicar, bueno, pero esto en un virus RNA es normal. Claro, y que la gente pensaba que el virus no había variado hasta diciembre de 2020, ¿no? Con esta cosa británica, ¿no? En plan, ¿por qué me están hablando ahora de una variante? ¿Qué ha pasado, no? Pero bueno, eso a nivel de virología se tiene que tener en cuenta para estudiar que no haya resistentes, en fin. Nos encanta ponerle el nombre de donde se han secuenciado por primera vez. Y entonces decimos, es la variante brasileña, a saber dónde ha surgido esa variante. De hecho, la gripe española no es, claro, sí. No es española. Sí, hemos hecho con los británicos, se la hemos devuelto por la gripe. Sí. Bueno, hoy hemos llegado al principio del final ya. Si nos están escuchando en una plataforma podcast, nos despedimos agradeciéndoles su atención y recordándoles que si lo desean, la última parte del programa, el paper de Stanis, lo pueden seguir en YouTube. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. Y a quienes están por aquí, os dejo en manos de Stanis y su paper. Bueno, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Y la primera pantalla que quería compartir es, bueno, recordar un poco, pues, al virus, ¿no? Y todas las estructuras o las principales estructuras que hay muchas más, pero pues una de las principales estructuras cristalográficas, alguna de las principales estructuras cristalográficas del virus, que las comentó antes Nuria, pues, por ejemplo, la proteasa, que es esencial para el procesamiento de la poliproteína del virus y que el virus, por ejemplo, libere las proteínas de las que vamos a hablar hoy, las proteínas que están implicadas en la replicación del material génico, la licasa, la primasa, la RNA dependiente, RNA polimerasa, o por otro lado, proteínas estructurales del virus como la proteína de superficie, de la cual hay muchísimas estructuras también. Y no solamente la proteína de superficie, sino cómo esta proteína de superficie se une al receptor, ¿vale? Además de todo esto, bueno, pues habría que recordar que bueno, pues una polimerasa, de lo que vamos a hablar hoy, es como el motor, es la máquina. Si estamos hablando, por ejemplo, de un motor de un Ferrari o de un BMW,
pues eso es lo más vasto del mundo comparado con la finura y la precisión atómica que tienen las polimerasas, ¿no? Las polimerasas son las máquinas moleculares que son capaces de replicar el material génico de los seres vivos o de los virus y son, en la mayor parte de los casos, son muy precisas, con la diferencia de que los virus, en el caso de los virus, no son tan precisas, pero eso no es algo que al virus le venga mal, como estuvimos hablando pues cuando estuvo Esteban, ¿no? Que bueno, pues en esos cambios, en esas introducciones de mutaciones que introduce la polimerasa, es donde está la base para que surjan nuevas variantes y para que pues el virus de alguna manera evolucione. Pero no solo el virus, también los seres vivos. Somos lo que somos y somos diferentes de otros animales gracias a que en algún momento pues, una polimerasa pues, se equivocó y que empezó a introducir mutaciones, por ejemplo, que pudieron estar asociadas pues, a cambios evolutivos, ¿no? Hay que recordar también que en el caso del virus, del SARS-CoV-2, lo que es el complejo de la polimerasa es extremadamente complejo. Es un megacomplejo en el que, aunque el corazón del motor, donde están los pistones, donde está la maquinaria que realmente está haciendo la fuerza motriz que genera el material génico, pues es una proteína que se llama NSP14, que procede de un gen que se llama NSP, o sea, del gen ORF1AB, que tiene que ser procesado por las proteasas que estaba comentando anteriormente, y además de la polimerasa, de la RNA dependiente RNA polimerasa, que va a necesitar unas proteínas accesorias. Algunas de ellas las vamos a ver hoy, que son la NSP8 y la NSP7 y la NSP8, que actúan como guías y también como una maquinaria que se denomina primasa, la enzima necesaria para proveer el inicio, el principio del RNA que va a continuar replicando la polimerasa, utilizando como molde la hebra vieja, la hebra que ya existe, y continuar la polimerización pues con la hebra que le provee el primer producido por la primasa. Y además de todo esto, pues hay una serie de proteínas accesorias. El conocer las estructuras de las polimerasas es algo sumamente interesante. O sea, desde el punto de vista, pues desde el cáncer, es entender, por ejemplo, cómo pueden funcionar algunos fármacos frente al cáncer, o entender, por ejemplo, cómo una polimerasa es capaz de reparar mutaciones que se puedan introducir en el cáncer, en el DNA y, por ejemplo, prevenir el cáncer. Pero también desde el punto de vista de los virus es sumamente interesante y Nuria aquí es muy buen ejemplo pues bueno, de cómo la investigación básica nos aporta elementos para luego poder hacer cosas como las que estábamos diciendo anteriormente, la búsqueda de fármacos que puedan servir para inhibir al virus gripando a su motor, que en este caso sería la proteína NSP12, ¿no? Y el ejemplo más claro de todo esto pues, es el Remdesivir, este fármaco del que tanto se ha hablado, el primero desde el punto de vista molecular que se aprobó para uso frente a la RNA polimerasa del virus. Y bueno, la gran pregunta es cómo funciona este fármaco. El cómo funcionan estos fármacos contra la polimerasa, pues está relacionado con la capacidad de introducir algo en la nueva hebra de RNA que está sintetizando la polimerasa, y ese algo pues va a inhibir el proceso de polimerización. Y si no continúa, el virus no puede replicar su material génico y termina desapareciendo. La última diapo introductoria sería esta, no es la mejor diapo del mundo, pero sí habla de algo que la gente que trabaja con polimerasas pues tiene muy presente, que es dónde está la gente que trabaja con las polimerasas asimila o compara lo que es una estructura de una polimerasa con lo que es una mano. Y aquí, Juanjo, a lo mejor estamos bromeando, ¿no? El tema de a ver quién hace el ejercicio de demostrar cómo una mano es capaz de sintetizar un ácido nucleico, ¿no? Pues siempre en todas las polimerasas hay la palma de la mano o la palma de la polimerasa, el dedo gordo y los dedos, ¿no? Y la palma es un poco el lugar donde se posiciona, donde está, donde de alguna manera está encajado el ADN o el ARN en el caso de las polimerasas de RNA.
Los dedos serían como los encargados de ir dirigiendo al nuevo nucleótido que va entrando al lugar donde le toca unirse en el nucleótido siguiente que tiene que venir dentro de la cadena, y el dedo es un poco pues, el agente que actúa pues, moviendo o procesando o actuando como un agente que mueve ese evento. Pero Nuria, Juanjo, por favor, corregidme porque me puedo liar y a lo mejor no estoy diciendo mentiras. Lo estás diciendo muy bien. Bueno, Perfecto. Pues nada, el artículo de hoy está tratando de conocer cómo funciona esa polimerasa y cómo funciona esa polimerasa en el contexto de ese inhibidor del remdesivir, ¿no? Y plantea una de las cosas que también Nuria comentó al principio. Desde el punto de vista estructural, hay tres aproximaciones para determinar estructuras de proteínas, que es la cristalografía clásica, mediante la cual tenemos que lograr una especie de estructuras ordenadas de una proteína formando un cristal, como si fuera un granito de sal, por ejemplo, o un granito de azúcar, o un trozo de cuarzo, por ejemplo, o de cristal de cuarzo, pues en el cual todas las moléculas estén perfectamente alineadas y que además formen una estructura que sea que permita el impacto de rayos X para obtener pues, cómo esos rayos X pasan a través de los huecos que quedan dentro de las moléculas, y según cómo difracte, pues hay unas técnicas que permiten determinar la estructura de una proteína. La segunda aproximación sería la resonancia magnética nuclear, o RMN, pero es una técnica que nos permite, no es necesario hacer una foto fija de las proteínas como serían los rayos X o las estructuras que vienen dentro de cristales de proteínas, sino que estamos hablando ya de algo que se puede hacer en disolución, lo cual pues tiene unas ventajas, porque hay muchas veces que hay proteínas que no se pueden cristalizar, no admiten las condiciones que les aplicamos. Y la tercera, el problema de la RMN es que es adecuado para estructuras no demasiado grandes, y el gran problema es que cuando tenemos un megacomplejo, como por ejemplo el que estábamos comentando anteriormente, la RNA dependiente RNA polimerasa con todos los factores asociados, pues eso es un quilombo, ¿no? Eso es muy difícil de resolver, y para eso, pues gracias a que hay una técnica que se llama crioelectron microscopy, bueno, pues se puede, la microscopía crioelectrónica, se es capaz de llegar a una aproximación muy grande de cómo es esa estructura, y gracias a otras estructuras obtenidas mediante cristalografía, pues haciendo lo que Nuria estaba comentando al principio, se pueden hacer modelos de cómo encajaría esa estructura cristalográfica o determinada mediante cristalografía dentro de lo que sería la estructura de cryo-EM, y de esa manera pues ser muy finos a la hora de explicar mecanismos. Bueno, el artículo que... Se puede hacer de nuevo, ¿verdad, Nuria? O sea, sí, ahora realmente se puede, mediante microscopía electrónica, sobre todo si hablamos de single particle, o sea, de partícula única, puedes conseguir ahora, a partir de promediar vistas, ¿no? De promediar proyecciones bidimensionales, una reconstrucción tridimensional a resoluciones que se parecen a la cristalografía. De hecho, la polimerasa esta está resuelta así. No se ha hecho nada de cristalografía, sino que se ha hecho íntegramente por microscopía electrónica. Efectivamente. Y bueno, pues esto es un artículo de unos cuantos que han salido, pero tiene una parte que me parece muy interesante, que es la que voy a comentar, que es el asociar lo que es la bioquímica pura, ¿no? Con lo que es la biología estructural o las estructuras de proteínas, en este caso de cryo-EM. Es un paper que salió en Cell hace unos meses. Y quería pues llevaros a esta primera figura, que me pareció muy, muy curiosa, porque lo primero que encontramos aquí... Stanis, no la estoy viendo todavía, ¿eh? ¿No? No la vemos. Ay, pues perdón. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. A ver ahora, ¿lo veis? Ahora sí. Ahora sí. Comentaba el paper, por lo menos sacar la foto del título, Structural Basis of RNA Replication by SARS Coronavirus 2 Polymerase. Es un grupo chino, ¿vale?
pero que bueno, pues está en colaboración con otros grupos, entre ellos grupos de Australia. Bueno, pues como decía anteriormente, lo que va a esta estructura que vamos a ver es de tratar de explicar cómo funciona ese motor molecular usando pues, unos pequeños fragmentos que se pueden usar como moldes. En este caso sería esta secuencia que tenemos aquí de color naranja, ¿vale? Y esa secuencia de color naranja le ayudamos a la polimerasa a que de alguna manera la lea y siga polimerizando, siga produciendo la copia que es complementaria a la secuencia patrón, a la secuencia que usa de modelo. Y bueno, pues para eso tiene esta otra pequeña secuencia en forma de color morado. Y me pareció gracioso que lo primero que se les ocurra a estos señores es que lo primero que sintetiza, la copia, que sintetiza los nucleótidos que aparean con estos que tenemos aquí, con estos que están de color azul, GUGU, pues sea la secuencia CA-CA, que tiene pues, ciertos toques escatológicos. Y bueno, pues me pareció, está aquí abajo, ¿no? Me pareció este pequeño juego que tienen a veces los biólogos estructurales con las bromas y lo serio, ¿no? Pues lo primero que hacen en este experimento es incubar esta secuencia con una mezcla que contiene el motor, la NSP12, y dos proteínas accesorias, que son la NSP7 y la NSP8. Y además a esta mezcla le añaden gasolina, y en este caso la gasolina pues son estos nucleótidos CTP, ATP, y además el magnesio, que es necesario para que las polimerasas funcionen, ¿no? Y lo que ven es que cuando incubas todo esto, lo que tenemos aquí es un gel de agarosa en el cual la banda de arriba, estas bandas de color azul que vemos, serían las bandas que representan el complejo de la proteína unida al material génico, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea, pues tenemos aquí, por ejemplo, la banda grande que pone que es la equivalente, la que contiene 33 nucleótidos, sería aquella banda que contiene pues, el complejo, un complejo bueno, formado por la proteína y los cofactores. Y tenemos aquí, en las de abajo, los complejos en los cuales ese complejo, esa NSP12, 7 y 8, están unidos al primer o están al cabo del paso del tiempo y con esta gasolina, estos nucleótidos y este magnesio, pues se van añadiendo nucleótidos y vemos cómo sube el tamaño. Va viendo, la polimerasa genera un complejo más grande porque introduce nucleótidos, ¿no? Y vemos que pasa pues, de este tamaño a este tamaño de aquí, ¿no? Y esa técnica pues, les permite purificar complejos que contienen o bien lo que sería la polimerasa sin haber trabajado, sin haber hecho nada, o la polimerasa que es capaz, en el complejo catalítico, que es capaz ya de polimerizar y de añadir estos nucleótidos. Estaría aquí reflejado, aquí abajo, ¿no? Y bueno, pues en este contexto empiezan a jugar con una serie de factores. Entre ellos, pues tienen también una serie de controles que no voy a explicar, pero son capaces de jugar, decir, bueno, pues después que le añado este cuatrinucleótido de CA, pues si le añado un nuevo nucleótido, si le añado GTP, por ejemplo, que sería el complementario esta C que tengo aquí, ¿añadiría un nucleótido más? Y la respuesta es sí. Pero si le añado un nucleótido que no se puede polimerizar porque es un nucleótido correspondiente al ADN, no al ARN, se añadiría y la respuesta es no. Entonces, vale, todo está funcionando como estamos pensando. Hacen también lo mismo con el remdesivir, ¿vale? Le añaden, además del GTP en este caso, le pueden añadir el remdesivir y ven también cómo, bueno, pues en este caso se puede incorporar, ¿vale? Y si se puede incorporar, lo pueden estudiar más adelante. Y sin meterme en más detalles, pero por favor, Juanjo y Nuria, si queréis que comente alguna cosa en concreto o si estáis interesados o vosotros lo habéis visto también, si os ha parecido curiosa alguna cosa. Tengo un vídeo al final que explica todo lo que de alguna manera resume el paper, pero si queréis que comente algo, me voy, si no, a la última figura para, pues para tratar de
explicar un poco pues lo que concluyen o lo que consiguen una estructura, consiguen ver un estado pretranscripcional en el que, o un estado antes de que la polimerasa trabaje, un estado en el que la polimerasa ya ha añadido esos 4 nucleótidos, determinan la estructura, determinan cómo son los cambios conformacionales en ese motor, que en otras palabras, si a lo mejor sube un pistón o sube una biela o de alguna manera ese motor cambia de conformación a medida que va incorporando nucleótidos. Y pues lo prueban también en el contexto del remdesivir, ¿no? ¿Y qué pasa en el remdesivir? Y hacen una hipótesis que también ha sido corroborada y validada por otros grupos o propuesta también por otros grupos, que es que el remdesivir no es un nucleótido que sirva de terminación directa. O sea, la adición del remdesivir, la introducción de este nucleótido, que es un análogo de la adenina, no supone que el fin de la cadena que está sintetizando, de la copia que está sintetizando la polimerasa, sino que se introduce y es el cambio o el tamaño o la forma que tiene ese fármaco el que impide que la polimerasa en algún momento continúe. Es como que se gripara porque, por ejemplo, pues un pistón se ha deformado en un motor y ya no funciona, ya no puede ir ni para arriba ni para abajo. Luego lo vamos a ver en un vídeo. Y lo que me parece muy chulo es cómo lo prueban bioquímicamente, esa hipótesis que sacan a partir de la estructura, ¿no? Tienen aquí un modelo en el cual, bueno, pues nuevamente pues, tienen distintos experimentos en los que tienen ese complejo, la forman ese complejo y les van añadiendo nucleótidos, ¿no? Y van corriendo en un gel y viendo pues cuántos nucleótidos se van incorporando al complejo y si se van incorporando, pues vamos viendo banditas de mayor o de menor peso molecular, ¿no? Y lo que me parece curioso es que, bueno, pues cuando se incorpora el remdesivir a la cadena, pues es capaz de introducirse, pero hay aquí una... Ay, no está aquí. Está aquí. Cuando hacen un experimento en el cual incuban pues la polimerasa con el remdesivir y con otros nucleótidos, de tal manera que el remdesivir podría seguir, la polimerasa podría seguir trabajando, ven cómo se incorporan, ¿vale? Como este es el complejo 5, ¿vale? El complejo 5 está aquí, ¿vale? Pues ven cómo en la medida que el remdesivir se va incorporando, se va sintetizando, pero llega un momento donde esa polimerización para. Y como vamos a ver en la imagen que vamos a tener más adelante, ellos ven estructuralmente que puede haber un clash, puede haber un impedimento estérico cuando se ha introducido el remdesivir en la nueva hebra de la copia del nuevo genoma que está sintetizando el virus. Hay pues un desplazamiento de los nucleótidos que se están, de la cadena de nucleótidos, de la cadena de RNA del virus que se está sintetizando y de alguna manera hay un choque entre el lugar que ocupa un aminoácido, que es en concreto la serina 861 de la NSP12 y que toca con el remdesivir. Y cuando toca, ya eso no puede seguir adelante, ¿no? Y ese experimento o esa hipótesis la prueban haciendo un mutante, consiguiendo una proteína mutante en la cual hacen una mutación de esa serina a una adenina, en la cual, pues, si tenemos una adenina ya no chocaría, el virus no sería capaz el remdesivir no sería capaz de inhibir la polimerización y vemos, pues, por ejemplo, cuando comparamos estas dos, ¿veis mi ratón? Uh-huh. ¿Vale? Pues si, por ejemplo, comparamos estas dos banditas de aquí, en estas el remdesivir estaría trabajando, pero vemos que, bueno, pues dependiendo de en qué momento le estemos viendo, pues no es capaz de producir todo el producto que tendría que producir esa polimerasa. Las bandas superiores serían el producto más elaborado. Sin embargo, cuando tenemos esta mutación, no estamos impidiendo la polimerización, continúa hasta el final y se consigue pues que la polimerasa con esa mutación, el remdesivir ya no funcione en ella, ¿no? Y es un poco el mensaje que quedaría de todo esto. Como sé que esto es un poco complejo y es la primera vez que lo escucháis, a lo mejor pueda ser complejo de entender, me mandó Nuria un vídeo que me pareció muy ilustrativo y que, bueno, pues resume todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es un vídeo de otro grupo, ¿vale?
Patrick Kramer, en el cual pues tenemos aquí el motor y algunos de los cofactores. Este es que volver a cambiar porque no se ve. No lo veis. Vale, voy a dejar de compartir. Comparto otra vez. Voy ahí otra vez. Comparto. Vale, voy a ir un poco... a ver, dejo que pase la introducción. Vale, esto sería la polimerasa, distintas subunidades de la polimerasa, algunos cofactores. Y lo que tenemos aquí es la doble hebra de RNA, que es lo que emerge a partir del molde, que en este caso me parece que era el molde es en azul, y en rojo es lo que se está sintetizando nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir al centro catalítico, el lugar donde está ocurriendo todo, que es aquí. Esta sería la hebra naciente, esta sería la hebra del RNA que, bueno, pues que se usa de molde. Y lo que, bueno, pues lo que vamos a ver es cómo se introducen, estos serían los nucleótidos, ¿vale? Aquí es el sitio, el primer sitio donde en principio se introduciría el remdesivir. Aquí tendríamos que tener una U complementaria a este remdesivir, que sería un análogo de adenín, de nucleótido. Bueno, pues esa máquina sigue funcionando, la máquina de producir nucleótidos va moviendo la nueva síntesis, se van incorporando nuevos nucleótidos después del remdesivir. Y el remdesivir, fijaros aquí en estas bolitas representan uno de los grupos que tiene el remdesivir, que es un grupo ciano, ¿vale? Y que choca estéricamente con la serina 861. Y al chocar ahí, ¿vale?, lo que ocurre es que se detiene la polimerización. Y ese es un poco el resumen de todo esto que están comentando en el artículo. Como os decía, es un estudio precioso. Todo el trabajo que se está haciendo con las polimerasas es impresionante. O sea, es meterse en ese mundo, y hay gente que ha perdido la cabeza por meterse en este mundo, pero bien perdida, porque es meterse en otra realidad, y algo que es muy bonito de ver. La gente los estudiantes que nos puedan estar escuchando y que les guste la cristalografía, es algo realmente apasionante, y a lo que os animo a todos aquellos que os guste, porque es realmente muy vocacional y muy bonito. Si tenéis algún comentario o he dicho alguna cosa mal, me podéis crucificar. Vamos, yo creo que lo has contado perfectamente, además ha sido súper didáctico. Yo solo quizá añadir, pero un comentario, pero vamos, solo de la misma manera que este complejo con remdesivir cuenta entre la estructura y la bioquímica. Cuenta cómo el remdesivir es capaz de parar la deserción. Estructuras con otros análogos de nucleótido, que por ejemplo son mutágenos letales, que se incorporan, estos sí que se incorporan al RNA naciente. No hay de entrada impedimentos estéricos, porque en general son moléculas un poco menos voluminosas que el análogo, ya sea guanina o citosina o adenina. Pues cómo estos análogos se incorporan y cómo luego la otra cadena es copiada y empieza a producir errores, y cómo responde la polimerasa a todo esto, y cómo las variantes de la polimerasa que son capaces de escaparse a estos antivirales, cómo actúan. Todas estas cosas nos las pueden enseñar imágenes como estas que os he enseñado Stanis ahora. Sí, hay un aspecto que a mí me pareció muy... o sea, esa mutación sería una mutación que ocurre, por ejemplo, cuando estamos usando fármacos. Es uno de los grandes retos de la virología, por ejemplo, cuando usas fármacos que tienen un problema, porque el virus, cuando se encuentre con ese fármaco, evidentemente, la mayor parte de las veces, pues el fármaco le va a detener, pero se van a seleccionar mutantes que van a escapar ese control, y por eso pues hay que ser también muy cuidadoso cuando se usan los antivirales y saber cómo se usan y cómo funciona, porque en este caso, por ejemplo, tiene todas las papeletas para que aparezca una nueva mutación que haga que el remdesivir no funcione. Sí, efectivamente. Y hay otro aspecto que me pareció muy interesante, es que también en la estructura, o sea, en la discusión,
comentan que, bueno, pues gracias a este megacomplejo y a determinar esta estructura, pues aparecen nuevas dianas que antes no estábamos contando con ellas, ¿no? Interacciones entre la NSP8, la NSP7 y la NSP14. Esos son lugares que ahora mismo no estamos considerando como antivirales, pero serían, por ejemplo, sitios, algunos de ellos, inhibir esa interacción podría ser muy interesante también para inhibir pues eso. Y además sería en cierta medida más seguro porque estarías actuando contra un target que es estrictamente viral, o sea, no estás mezclando cosas que pueden afectar a la célula, sino que simplemente le estás evitando al virus una parte de su maquinaria. Eso es cómo funciona, así que sería una diana muy buena. Me toca hacer otra vez de poli malo. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, estamos ya otra vez muy por delante de la campana. Nos quería dar las gracias a todos por haber hecho este programa. Nos lo hemos pasado bien y hemos aprendido un montón de cosas. Muchas gracias, Nuria, por dedicarnos tu tiempo. Y el resto, pues cuídense mucho, protéjanse y aquí estaremos dentro de 15 días. Adiós. 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 Hasta la próxima. Adiós.